Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al mensaje de hoy, Tu cita con Jesús. El título del mensaje es Amor inmensurable. Hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 21 del capítulo 3 de Juan. Entonces, bueno, vamos a empezar leyendo en los primeros versículos. Es Juan 3, del 1 al 3. Dice Jesús y Nicodemo. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, bueno, yo decidí cómo seccionarlo así por partes y bueno, lo que quisiera resaltar de este primer fragmento es que, bueno, Nicodemo era un fariseo, él era pues como un erudito, estudiaba la ley y era rico además, entonces digamos que él tenía una buena posición en ese tiempo y aún así él reconocía la autoridad de Jesús. Entonces esto era algo que a muchas personas en ese tiempo pues como que les chocaba porque el hecho de que alguien como con autoridad reconociera que Jesús tenía mucha más autoridad que él y que él era su maestro, o sea, Jesús era su maestro, pues no era como bien visto por algunas personas y era como un golpe para las personas que no estaban de acuerdo con Jesús, con la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que puse ahí, que Nicodemo sabía que Jesús era su maestro y que además necesitaba sus enseñanzas. Entonces, pues ahí recordé este versículo que es Mateo 4, 4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, pues nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y así como nuestro cuerpo necesita pues alimento físico, comida, nuestro espíritu también necesita alimento. Y ese alimento pues es la palabra de Dios. Entonces, pues eso es muy importante a resaltar aquí en estos versículos. Bueno, y continuamos leyendo. Dice, ¿la lees? Sí. Juan 3, 4 al 6. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Gracias. Bueno, de una vez Jesús empieza a enseñarle a Nicodemo y pues a los que estaban ahí con él. Y lo primero que le dice es que si una persona no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. Y bueno, ¿qué implica nacer de nuevo? Según la Biblia, y pues nacer de nuevo implica dejar todo atrás y volver a empezar. Bueno, voy a leerles lo que el párrafo que redacté ahí. Dice, como Jesús le explica a Nicodemo, no tiene que ver con algo físico, sino que es un cambio espiritual. Un cambio que lleva a que todas las conductas que van en contra de lo que a Dios le agrada mueran y a que nazca un deseo genuino de llevar una vida por y para Dios, para servirle y lo mejor de todo trae consigo la salvación. Nacer de nuevo también implica obediencia y entrega absoluta. Implica dejar de complacer al mundo y a los propios deseos y comenzar a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que es nacer de nuevo. Es dejar esa vieja conducta, esa antigua manera de vivir y empezar a vivir para Dios obedeciendo su palabra. Y eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo, que necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Necesita dejar las cosas del mundo atrás y todo lo que él ya sabía de pronto de filosofías o enseñanzas humanas
y empezar a creer en Dios y a confiar en su palabra y a vivir pues conforme a esa palabra. Y bueno, pues sí, ahí él no entiende al principio lo que quiere decir Jesús porque dice cómo es posible que alguien entre otra vez al vientre de su madre, pero pues ahí Jesús aclara que no es un nacimiento físico, sino es un nacimiento espiritual, es algo como simbólico. Y bueno, el reino de Dios, yo me puse a pensar qué significaba el reino de Dios y no sé, ustedes qué entienden por el reino de Dios, ¿a qué hace referencia? Quiero escucharlos. Bueno, bueno, el reino de Dios, pues el reino de Dios es donde, pues para mí, ¿no? Es donde el Señor tiene preparado para nosotros toda la eternidad, porque pues igual el Señor es dueño de todo el mundo, ¿sí? Pero pues realmente su reino no puede establecerse acá en la tierra. ¿Por qué? Porque pues el hombre en su deseo de hacer su voluntad, pues no vive una vida que agrade a Dios, entonces Dios no puede como ejercer su reino como tal. Pero un día el Señor ejercerá su reino cuando estemos con Él por la eternidad, ¿sí? Entonces, porque el reino de Dios es donde Él reina, o sea, donde Él, o sea, donde nosotros obedecemos totalmente a lo que Él dice, ¿sí? Pienso que es eso. Bueno, exacto, muy bien. Yo estuve pensándolo pues eh, la verdad también para mí esa interpretación es como el reino de Dios también puede, pues como tú decías, es donde Él reina. Y el reino de Dios también puede ser nuestra vida, si nuestra vida es reinada por Dios. Entonces, porque de todas maneras, digamos, cuando uno nace de nuevo, cuando uno empieza a cambiar su forma de vivir y empieza a ver la vida con los ojos de Dios a través de la palabra de Dios, uno empieza a ver cosas de pronto que antes no veía, ¿no? Entonces uno empieza a notar conductas que uno antes tenía y ahora no entiende o no sabe por qué actuaba de esa manera. Ujú. Entonces, de cierta manera, el reino de Dios también es empezar a ver el mundo a través de la palabra, con los ojos de Dios, de Jesús. Sí, Y ay, perdón, Jimenita, que te interrumpa. Ahorita me acordé de ese versículo que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, ha llegado, ¿sí? Entonces lo que tú dices también es así, porque digamos, cuando Jesús llega a la vida de alguien, pues llega el reino de Dios a su vida, a su hogar, ¿sí? Entonces también lo que tú dices, sí, también es así. sí, exacto. Incluso en el Padre Nuestro, cuando nosotros oramos, dice, venga a nosotros tu Tu reino. reino. Ujú. Y pues de lo que hemos podido experimentar, yo creo, todos los que hemos conocido de Jesús, cuando nosotros estamos con Él, nuestra vida es diferente. Diferente, sí. Entonces, ese también es el reino de Dios en nuestra vida, cuando Ujú. Él obra en nuestra vida. Y Exacto, pues sí. también es importante nacer de nuevo. Bueno, pasemos con el siguiente. Dice, ¿lo quieres leer, Sandrita, por favor? ¿El versículo qué? De Juan 3 del 7 al 14. Del 7 al 14. No te maravilles, voy a leerlo de la Reina Valera, es que no alcanzo a ver toda la letra. Sí, dale, No te tranquila. maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel... hasta ahí, ¿sí? 14. Sí, para Sí. que
¿Termina el 15? Sí, termínalo. No, sí, es el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Listo, gracias. Bueno, entonces la primera parte que dice ahí es el viento. Dice que los que nacen de nuevo son como el viento. Y bueno, yo me puse a pensar cómo es el viento. No sé, de pronto la interpretación que alguien me puede dar es diferente, pero la interpretación que yo le di es, el viento es libre, ¿no? No está atado a nada, simplemente es guiado por Dios, porque Dios es quien, pues, quien controla el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, así es alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. No depende de nada en el mundo, sí, en la tierra, sino que depende solamente de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Bueno, además dice que de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Entonces ahí él le dice a Nicodemo como, él no entiende lo que le quiere decir, entonces él le dice, si no entiendes como esta analogía con cosas que, o sea, son de la tierra, que has, algo como el viento que has sentido, ¿sí? Que él sabe lo que es el viento, ¿cómo va a poder comprender cosas más grandes que son celestiales y que le corresponden solo a Dios? Y esa es, pues, quizá una de las razones por las que Dios no comparte o sea, por las que muchas veces los planes de Dios no podemos entenderlos, ¿sí? Porque, pues, nuestra mente es limitada, es la mente humana, en cambio la mente de Dios, pues, Él es soberano y Él es todopoderoso, entonces, de cierta manera también lo que le dice acá es, no tienes que entenderlo todo, simplemente cuando uno nace de nuevo, no, no es guiado por la razón, por lo que de pronto pueda llegar a analizar o lo que pueda llegar a pensar, sino actúa conforme a la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. Y bueno, además dice que nadie puede entender esos planes pues celestiales porque el único que ha estado en el cielo y ha bajado es Jesús. Y por eso es importante que Jesús sea levantado, dice ahí. Eso, o sea, que eso quiere decir que se ha mostrado al mundo, ¿sí? Que la gloria de Dios, de Jesús, se ha mostrado al mundo para que las personas puedan verlo, para que las personas puedan ver esa luz. Hay un versículo que lo tengo más adelante, dice que Jesús es la luz del mundo. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando se ha levantado, que esa luz ilumine la oscuridad y pueda mostrar el camino a las personas. Y bueno, aquí traje este otro versículo, Juan 8, 31 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa es la verdad, que Jesucristo pues fue quien murió por nosotros y que Dios es el único que puede salvarnos. Y ese sacrificio fue el que nos dio la salvación y que necesitamos nacer de nuevo y que necesitamos de Dios. Esa es la verdad y esa es la verdad que nos hace libres como el viento. Reconocer la soberanía de Dios y reconocer que lo necesitamos y pues actuar también conforme a su voluntad. Y bueno, aquí dice, en los momentos cuando la mente humana no alcanza a comprender los pensamientos y planes de Dios, es cuando la gloria de Dios brilla para traer luz a donde hay oscuridad y salvación a donde hay condenación. Y bueno, ya el último, que es quizá uno de los más bonitos, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Este es Juan 3, del 15 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, aquí quise resaltar principalmente son seis regalos, digo yo, que Dios nos dio, seis bendiciones y hacen parte de las promesas que nos ha dado y pues nosotros sabemos que Dios siempre cumple sus promesas, entonces así va a ser. Vamos a revisarlas. Dice, bueno, la primera cosa, aquí cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera yo lo interpreté como que es un amor que no se puede medir, es un amor inmensurable. ¿Sí? No podemos compararlo, no podemos como calcular su tamaño, ¿sí? Porque es el amor de Dios, es así, es perfecto, es grande. Bueno, dice este versículo, 1 Corintios 13, 4 y 7. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese amor perfecto es el que Dios nos da y nos lo da en abundancia. Tan grande es su amor que no se puede medir ni comparar. Solo Dios, que es generoso, misericordioso y bondadoso, es quien puede ofrecernos un amor así. Bueno, ya no sé. Creo que es bastante claro y es algo que me impacta mucho. Yo creo que es algo que muchas veces las personas no comprendemos del todo, porque es un amor tan grande y tan perfecto. Muchas veces uno tiende a creer que es, o por lo menos a mí me ha pasado, digamos, cuando uno se equivoca o algo y uno como que cree que Dios no lo va a perdonar, que sí, pero es que el amor que Él nos tiene no es el amor que nosotros como humanos damos y como personas damos. Este amor es mucho más grande, es único, sí, es indescriptible, no se puede escribir con palabras, así que no voy a seguir intentando. Y bueno, otro regalo, dice entrega, dice, bueno, que ha dado a su hijo unigénito. Es ese tipo de entrega el que Dios nos da. Y bueno, lo dejamos claro en este versículo que es Romanos 8, 31 al 34. ¿Quieres leer? Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Gracias. Pues sí, ese es el tipo de entrega. No se guardó ni a su propio hijo para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y para que podamos ser salvos. Y bueno, esa entrega también viene con otro aspecto que quise resaltar y es sacrificio. Entregó a su único hijo y eso es un sacrificio único, sí. Y pues es humanamente imposible de superar. Otra cosa, el perdón. Más adelante, quien dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Y bueno, eso, ahí van unidos, perdón, salvación y vida eterna. Porque Dios decidió no mirar nuestras fallas, sino la fe, la sinceridad y la humildad con la que nos acercamos a Él a pedirle perdón. Y cuando nosotros hacemos eso de acercarnos a Dios con fe, sinceridad y humildad,
le pedimos perdón de corazón. Él nos perdona y no solo nos perdona, sino que además nos hace salvos y nos da el regalo de la vida eterna. Entonces, pues eso es algo muy, muy lindo. Y bueno, aquí puse también en salvación. Como hijos de Dios podemos estar libres de pecados y sentir paz en nuestro corazón, gracias a la salvación que Dios nos regaló al vencer el pecado en la cruz. Y bueno, vida eterna. Para que estas palabras, bueno, porque también es importante recordar esto, dice, para que todo aquel que en él cree. Entonces, para que estas palabras y estas promesas puedan ser nuestra realidad, tenemos que creer, tenemos que tener fe y ser fieles a la palabra. Y como pues ya leíamos antes, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿qué es? Dejar lo viejo atrás, el mundo atrás, y empezar a vivir por y para Dios obedeciendo su palabra. Y aquí está pues el versículo que les decía. Dice Jesús habló, este es Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces Dios es la luz del mundo. Esa es la luz que es capaz de iluminar cualquier cosa y de iluminar nuestro camino para llevarnos a la vida eterna. Entonces, bueno, ese fue el mensaje de hoy. No sé si alguien quiera agregar algo. Bueno, Jimenita, muy, muy linda. Esta palabra es muy linda. Esta palabra es la que casi siempre cuando iniciamos escuchamos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito. Juan 3:16 es como algo que yo pienso que mucha gente ya la ha escuchado ese versículo, pero entender de pronto la profundidad de lo que quiere decir lo que tú estabas analizando y como profundizando más, es muy bueno porque nos lleva a comprender que no es solamente como decir, ah, sí, yo creo en Dios, no, o sea, va más allá, es nacer de nuevo, es tener una vida diferente y no lo podemos hacer solos, necesitamos de Jesús, necesitamos de Él para cambiar nuestra vida y no es para que Dios, no es por el bien de Dios, porque a veces la gente piensa que es, yo le hago un favor a Dios cambiando, no, el bien es para mí. El bien es para mí. Dios sigue siendo Dios, cambio o no cambie yo. ¿Sí? Él no va a cambiar. Él sigue siendo Dios con su amor, con su poder, con su misericordia. El bien es para mí el decidir cambiar. Pero como decía este versículo al final, decía, pero tengo que acercarme a la luz para que algo suceda y la luz es Jesús. ¿Sí? Y mucha gente no se acerca a la luz porque dice, no, yo prefiero seguir acá en las tinieblas y en lo malo porque si me acerco a la luz sé que tengo que dejar esto y aquello. Pero si se dan cuenta que dejar esto y aquello es por mi bien, es por mi bien. No, no es por el bien de Dios, es por mi bien. Entonces, Exacto. Y ahí en los últimos versículos lo decía, ¿no? Que esa precisamente es la condenación, que la gente no se acerca a la luz, no se acerca a Jesús porque tiene miedo que la verdad salga a la luz. Y pues la verdad y es como todo sale a la luz. Sí, exacto. Yo creo que de ahí viene el dicho, ¿no? La verdad siempre sale a la luz. Sí, sí, sí. Bien. Pues, si ¿Listo? quieres oramos, Jimenita. Listo. Bueno, Dios mío, en esta noche queremos darte gracias, Dios, por este mensaje que nos regalaste el día de hoy. Gracias, Dios, por todo el amor que tú nos das, por ese amor inmensurable. Gracias, Señor, por estar ahí siempre para nosotros, por regalarnos perdón, Señor, salvación, vida eterna, porque sabemos que el sacrificio que tú hiciste no fue cualquier sacrificio, sino que fue el mejor y único sacrificio, Dios, que alguien puede hacer, Dios. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por todos los días demostrarnos ese amor y por permitirnos ver la luz, Dios, por permitirnos caminar junto a ti y caminar para una vida, Dios, que te agrade, para tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, Señor. Te quiero hoy también agradecer por todas las personas que están viendo este mensaje, Dios, y te pido para que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, para que seas tú abriendo su corazón, su mente, su espíritu,
para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu amor y para que sin importar los obstáculos que se pongan en el camino, sin importar lo difícil que pueda ser, puedan tomar la decisión de caminar con la luz, Dios, caminar con la verdad, sin importar lo que hayamos hecho. Sabemos que tú nos perdonas, Señor, si tenemos un corazón humilde, sincero y si nos acercamos con fe, Señor. Por eso te pido que seas tú dándonos sabiduría, discernimiento, dándonos la valentía para afrontar los errores que hayamos cometido y aunque salgan a la luz podamos tomar la decisión de buscarte, Dios, y de nacer de nuevo a una vida diferente, Señor, a una vida que tú seas quien la gobierne, a una vida que sea guiada por ti, Dios, y por tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Muchas gracias a todos y que tengan una Gracias. bendecida semana. Gracias, lo mismo para ustedes igual. Bueno.